Desiree, capítulo 9 de Bárbara Cartland. La pregunta la sorprendió. No supo qué contestar. Al ver que ella guardaba silencio, el duque continuó. Lamento haber lastimado tus sentimientos. Y perdóname si te hago notar que aceptaste casarte conmigo, sin insistir en que el amor formara parte de nuestro arreglo. No hice tal cosa, protestó Cornelia. Nunca hablamos de amor. Te propuse matrimonio la segunda vez que nos vimos. No creerías que te amaba cuando apenas si te conocía. ¿Se necesita conocer a una persona mucho tiempo para amarla?, preguntó Cornelia. Por regla general, sí. He oído hablar del amor a primera vista. El joven hizo un gesto de impaciencia. Eso sucede pocas veces, tal vez en circunstancias excepcionales y a personas excepcionales. No pasó nada de eso con nosotros. Yo te ofrecí mi apellido y tú lo aceptaste. Si era un arreglo de negocios, debió pedir mi opinión. Al ofrecerme matrimonio, no mencionó que necesitaba un escudo que protegiera su relación ilícita con la esposa de mi tío. Repito que lo lamento. Así que usted espera que yo sea una esposa complaciente, que acepte con toda naturalidad las infidelidades de su esposo, como si no tuvieran importancia. Nunca he dicho tal cosa, señaló el duque con frialdad. Eso es lo que usted y tía Lily planearon. Sería mejor que no habláramos de Lady Bedlington. No volveremos a hablar de ella, ni de este asunto. Solo deseo hacerle notar que he cumplido mi parte del contrato. Me casé con usted, soy su esposa, no puedo evitar que me sea usted infiel. Pero quiero que sepa que lo odio y lo desprecio. Creo que usted y la gente que lo rodea no tienen decencia, ni moral, y muy poco honor. Como usted lo ha expresado con tanta claridad, hicimos un trato. Ahora yo soy duquesa y usted puede disponer de mi dinero. Solo espero que eso le proporcione felicidad. Con la cabeza en alto, Cornelia se dio la vuelta. Cruzó el largo salón y cerró la puerta con suavidad tras ella. Cuando estuvo afuera, echó a correr a través del vestíbulo. Subió la escalera en dirección de su dormitorio. Al llegar cerró la puerta. Le echó llave y se quedó por largo rato apoyada contra ella, como si temiera o esperara que él la siguiera. Pero no escuchó ningún sonido, con excepción del tic-tac del reloj que había sobre la chimenea y que avanzaba con implacable lentitud. A la mañana siguiente, el duque y la duquesa de Roehampton fueron escoltados por un grupo de funcionarios, de sombrero de copa y uniformes, cargados de galones dorados, hasta abordar el barco. El camarote de lujo estaba decorado con flores, y había camareros que esperaban sus órdenes. Cornelia era buena marinera, pero cuando el duque anunció que iba a caminar por cubierta, decidió permanecer en su camarote, como era de esperarse en una dama de su condición. A pesar del desconsuelo que le causaba estar encerrada, no pudo evitar sentirse excitada de pensar que se iba al extranjero por primera vez. Siempre había querido visitar Francia, y era agradable saber que hablaba el idioma, aun cuando su acento era inconfundiblemente británico. Cornelia se sentía orgullosa de su francés, pero se daba cuenta de que su educación dejaba mucho que desear en otros aspectos. Sumaba con los dedos y su ignorancia de la geografía era mayor que la de un niño antes de ir a la escuela. Sus lecturas se habían limitado a las obras clásicas que su padre tenía en Rosaril y a los libros de autores franceses que le había prestado la condesa de Queely. Así que cuando el duque le notificó que la luna de miel sería en París, se sintió feliz. Se imaginó explorando Versalles, el Trianon y el Louvre, tomada de la mano de su esposo, con su mutuo amor haciendo que todo lo que veían les pareciera aún más maravilloso. Él arruinó todo, pensó Cornelia con resentimiento. ¿Te sirvo huevos y tocino?, preguntó el duque después de darle cortésmente los buenos días. ¿O prefieres filete de pescado? Los riñones están deliciosos. O tal vez quieras mollejas, un platillo que, en lo personal, yo siempre he detestado. Cornelia miró la hilera de fuentes. A un lado de la mesa había jamón frío, lengua y otros embutidos. Era el tipo de desayuno que se servía en Cotillon. Tendría que acostumbrarse a esa variedad de platillos. ¿Puedo comer un huevo?, preguntó, sin saber si podría comer realmente.
Se sentó a la mesa. El duque se instaló frente a ella y empezó a desayunar con buen apetito. «Por fortuna el mar está tranquilo ahora», comentó él. «La última vez que crucé el canal fue en febrero y estaba muy picado. Creo que fui el único pasajero que sobrevivió al viaje sin marearse». «He ido a pescar en mares profundos», contestó Cornelia. «Y eso puede ser bastante incómodo en una embarcación pequeña. El mar no me ha afectado nunca, así que imagino que debo ser buena marinera». «¿Has visto nuestras fotografías en los periódicos?», preguntó el duque. «Olvidé que las publicarían», contestó indiferente. Extendió la mano y él le entregó un periódico. Cornelia sonrió al verse. «Parece como si tuviera los ojos morados». «Por las gafas oscuras». «¿Era necesario que los usaras?», preguntó con sequedad. «Absolutamente», contestó Cornelia con firmeza. Si no las hubiera usado, habría notado la expresión de condena que había en sus ojos. Y él parecía ahora tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, que lo odió porque su hábil manejo de la situación la hacía sentir torpe y aniñada. Su misma cortesía era una bofetada con guante blanco. Así era como la gente bien educada se enfrentaba a cualquier situación, por desagradable que fuera. La tranquila indiferencia del duque hacía que el estallido de ira de la noche anterior pareciera la conducta histérica de una adolescente. Lo odio», se dijo, empujando su plato a un lado con un leve gesto de disgusto. El duque consultó su reloj. «Debemos partir en 10 minutos». Cornelia se preguntó si debía negarse a ir. Había algo absurdo en el hecho de que iban a iniciar una luna de miel que estaba condenada, desde el principio, a ser una época de desventura y aburrimiento. Entonces comprendió que, en público cuando menos, debía interpretar el papel que aceptara al casarse. Era ahora la duquesa de Roehampton, y al casarse con este hombre, había adoptado sus normas de conducta. Haciendo un gran esfuerzo, le contestó con voz tan fría e indiferente como la de él: «No le haré esperar. Normalmente soy muy puntual». ¿Iban a hablarse así el resto de su vida?, se preguntó. El barco se puso en movimiento. A través de la claraboya, Cornelia pudo ver cómo se alejaban del muelle. Estaba en camino a Francia. Cornelia permaneció mirando largo rato. Después se sentó en un cómodo diván y trató de leer las revistas que el duque le había comprado. No pudo concentrarse y no tardó en sumirse de nuevo en sus amargos pensamientos. Debió haberse quedado dormida porque soñó que oía de alguien que la perseguía. Extrañamente no sentía miedo de su perseguidor y se sentía feliz de que la siguiera. Despertó con un estremecimiento al oír ruidos de intensa actividad en la cubierta y comprendió que se estaban acercando a Francia. Desembarcaron con la misma pompa y ceremonia con que habían embarcado en Dover. Los funcionarios locales realizaron todas las formalidades del caso y los condujeron al vagón que tenían reservado en el tren a París. El duque dio las gracias a los dignatarios franceses por sus atenciones, en el idioma de ellos. Ya instalados, el duque ordenó comida y vino. «¿Te molesta que fume?», preguntó a Cornelia. «Por el contrario, me gusta el olor del tabaco. Me recuerda a papá. Él siempre fumaba habanos, cuando tenía dinero para comprarlos». El duque enarcó las cejas sorprendido. «Nosotros éramos muy pobres. De hecho, cuando mis padres vivían, con frecuencia no sabíamos con qué íbamos a comer al día siguiente. Mi padre nunca recibió ayuda alguna de su hermano, mi tío George, quien se muestra tan atento conmigo ahora que soy rica». Hablaba con amargura, y notó por la expresión del duque que había despertado su interés. «Me temo que sé muy poco sobre tu familia», dijo. «¿No quieres contarme cómo era tu vida en Irlanda?». «Me temo que no le interesaría. Es una vida muy diferente a la que usted lleva en Cottillon o a la de mis tíos en Londres. No hay nada más que pueda decirle», cortó con brusquedad. Él levantó de nuevo su periódico. Seguro la consideraba una mujer mal educada. Él no podía saber que su corazón clamaba por él, que hubiera querido extender las manos a través de la mesa y tocarlo, suplicarle que cuando menos fueran amigos, pero la imagen de su tía Lily se interponía implacable entre los dos. «Me alegro que esté sufriendo por ella, como yo sufro por él», pensó la joven, pero se sorprendió al descubrir el intenso dolor que le producía
ese pensamiento. El tiempo pasó con lentitud. Por fortuna no era fácil hablar en el tren, debido al ruido y a la velocidad con que viajaban. El duque se quedó dormido y poco después ella también. Cuando despertaron, estaban muy cerca de París. Desde el momento en que bajaron del tren en la Gare du Nord, Cornelia se sintió fascinada por cuanto veía. Los mozos de la estación, vestidos con batas azules, lanzaban agudos gritos ofreciendo sus servicios. Los hombres y las mujeres iban vestidos muy diferentes a como vestían los ingleses. Los niños se veían tan serios y preocupados como sus padres. Y los perritos poodles la hicieron sonreír con los multicolores atuendos con que los vestían sus dueños. Todo era nuevo y excitante. París, estaba en París. Había un carruaje del Hotel Ritz, con asistentes uniformados, esperándolos en la estación. Tanto los lacayos como el cocinero de sombrero de copa los saludaron sonrientes y amables. El Ritz, el hotel más famoso de París, había sido inaugurado 7 años antes por un genio de la hotelería, César Ritz. Cornelia lanzó exclamaciones de admiración cuando entraron en su amplia sala privada, que daba a los jardines, y vio la elegancia del mobiliario tanto en ella como en los dormitorios con los que estaba comunicada. Los baños del Ritz habían asombrado al mundo elegante. Nunca hubo tantos y tan lujosos baños en un hotel. El Bristol, donde el rey Eduardo de Inglaterra se había hospedado por casi 40 años, mientras fue príncipe de Gales, tenía solo un cuarto de baño por planta. César Ritz construyó un baño en cada dormitorio. «Imagínate, tener un cuarto de baño para mí sola, Violet», exclamó Cornelia ya en su alcoba. «Es más cómodo un palacio que un hotel, ¿verdad, milady?», contestó Violet con evidente admiración. Eso era el Ritz en realidad, un palacio, solo que mucho más cómodo. Era una noche calurosa, con el cielo tachonado de estrellas. La cena fue servida en el jardín, donde una fuente, que se iluminaba con los colores del arco iris, reflejaba estos en las mesas ocultas entre los árboles y las flores. Una fragancia de rosas flotaba en el aire. Había música para deleitar el oído y platillos exquisitos para dar gusto supremo al paladar, preparados por el chef más famoso de Europa, Escoffier. «Es como un cuento de hadas», exclamó Cornelia asombrada. «Resulta una forma agradable de cenar en una noche calurosa», sonrió displicente el duque. Cornelia decidió que no permitiría que la falta de entusiasmo del duque arruinara su propio placer. «Todo me parece maravilloso», insistió ella. El duque discutió con el atento maître del hotel los platillos que iba a ordenar, y un camarero les trajo copas de sherry para que bebieran mientras esperaban el primer plato. Cornelia descubrió que la comida transcurría con sorprendente rapidez. Había tanto que observar de lo que sucedía alrededor de ellos, que no se dio cuenta de los largos silencios que se hacían entre ella y su esposo, hasta que lo vio consultar su reloj. «¿Nos vamos?», preguntó la joven. «Supongo que querrás retirarte», contestó él. «Ha sido un largo día». Lo último que Cornelia deseaba en esos momentos era acostarse, pero como no tenía ninguna otra sugerencia que hacer, se dirigió hacia el hotel, seguida por el duque, y subió a sus habitaciones en el primer piso. Al entrar en su salita privada, vio en el reloj que todavía no eran las 10. Impulsivamente se volvió hacia el duque y abrió la boca para pedirle que la llevara a conocer París de noche. «Por favor», empezó a decir, pero las palabras murieron en sus labios porque el duque había empezado a hablar. «Te deseo buenas noches. Espero que duermas bien». Inclinó la cabeza, cruzó la habitación y entró en su propio dormitorio, que estaba al fondo. «Tal vez está cansado», pensó Cornelia, que se había quedado de pie donde él había dejado. Entonces escuchó, a través de la puerta que había quedado entreabierta, la voz del duque. «Mi capa y mi sombrero, Hutton. Ah, y dame también mi bastón. No me esperes levantado, no sé a qué hora volveré. Voy a...». Cornelia no pudo escuchar lo demás. Era evidente que el duque había abierto la puerta que daba al corredor, y dijo el resto de la frase, desde el umbral. Un momento después oyó que se cerraba la puerta, y que las pisadas del duque se alejaban. Ella ocultó el rostro entre las manos. Él no se iba a quedar ahí. En cambio, ella tenía que hacerlo.
Debía quedarse en la soledad y en el vacío de su cuarto de hotel. Obedeciendo a un impulso, corrió a su propio dormitorio. Violet estaba ahí, extendiendo un delgado camisón blanco, adornado de encaje, sobre la cama. La tomó del brazo. «Escucha», le dijo en voz baja. «Su señoría ha salido del hotel. Quiero saber a dónde ha ido. Averígualo a través de Hutton. Busca algún pretexto para hablar con él». «Muy bien, milady», contestó la doncella. Era una muchacha muy astuta y sabía siempre lo que su ama deseaba. Dejó el camisón sobre la cama y se dirigió a la habitación del duque. «Ah, señor Hutton, aquí está usted», la oyó exclamar Cornelia. «¿No ha visto una sombrerera de color negro que me falta?» «No, señorita Walters, aquí no está», contestó Hutton. «Debe haberse quedado en el vestíbulo, entonces», exclamó Violet. «Hay tantos lugares donde los mozos pueden dejar las cosas en este hotel. Pero es un hotel muy cómodo, ¿no le parece?» «Se lo diré después de que haya visto mi habitación», contestó la chica. «Tiene usted mucha suerte. Ya acabó de desempacar. Supongo que saldrá a divertirse». «Oh, sí, creo que iré a caminar un poco por las avenidas». «Ustedes los hombres son todos iguales», dijo con una leve risilla. «Su señoría salió ya a ver las alegres luces de la ciudad y usted no tardará en hacer lo mismo. En cambio, las pobres mujeres nos tenemos que quedar encerradas». «Venga conmigo», sugirió Hutton. «La esperaré, una vez que haya yo comido algo. La señora duquesa no va a necesitarla ya». «Bueno, no le prometo nada», contestó Violet. «Supongo que usted conoce bien París, ¿no?» «Claro que sí». «¿Cuáles son los lugares más elegantes a los que va la gente de Alcurnia? He oído nombrar algunos, pero los he olvidado. Por ejemplo, ¿a dónde fue su señoría?» «Al Maxims, por supuesto», contestó Hutton. «Es el lugar donde se ve a toda la gente importante». «En París. Su señoría es un cliente regular, así que no me sorprendería que lo recibieran como a un rey esta noche». «Tendrá que contarme todo lo que sabe de esos lugares más tarde, señor Hutton. Tengo que terminar de desempacar. Si me decido a salir con usted, lo veré abajo en una hora». «Muy bien, señorita Walters, no me falle». «Supongo que tendré que ir, aunque solo sea para salvarlo de esas coquetas francesas», dijo riendo. Violet cruzó a toda prisa la salita. Cornelia se retiró de la puerta para que no se diera cuenta de que había estado escuchando. La doncella cerró la puerta antes de hablar. «¿Su señoría fue al Maxims, milady?» «Gracias, Violet. Me pregunto cómo será ese lugar. ¿Crees que yo podría ir ahí?» «¿Usted sola? Nunca, milady», exclamó la doncella escandalizada. «No, supongo que no». Cornelia sintió deseos de llorar al pensar que el duque había salido a divertirse sin ella. ¿Qué hacía un hombre solo en París cuando salía en la noche? Imágenes confusas de orgías y bacanales cruzaron por su mente, pero no tenían realidad ni sustancia. Qué absurdamente ignorante e inocente era. ¿Por qué no sabía lo que las mujeres hacían para atraer a los hombres? ¿Cómo podía combatir a un enemigo que no había visto nunca y del que no se sabía nada excepto que era el enemigo? Se sentía frustrada e impotente. En voz alta dijo a Violet con tristeza: «Supongo que será mejor que me vaya a la cama, ya que no hay nada que pueda hacer». «Muy bien, milady». En el momento en que Cornelia levantaba las manos para desabrochar sus perlas, llamaron a la puerta. Violet fue a ver quién era, pero como no entendió al mozo francés que se encontraba en la puerta, Cornelia acudió en su ayuda. «Un caballero desea verla, señora», dijo el muchacho. «¿Un caballero? ¿Cómo se llama?» «Es el señor Biddle, señora». Cornelia se estremeció. «Hágalo subir ahora mismo», ordenó. «Muy bien, señora», contestó el mozo y se marchó. «Es mi primo Archie», explicó Cornelia. «Tengo 2 años de no verlo. Estuvo viviendo con nosotros en Irlanda antes que murieran mis padres. ¿Cómo habrá sabido que yo estaba aquí?» «Supongo que la noticia de su matrimonio fue publicada en todos los periódicos franceses, milady». «Sí, por supuesto. Había olvidado que habría reportajes de la boda y de dónde pasaríamos nuestra luna de miel. Me dará mucho gusto volver a ver al primo Archie». Tuvo que esperar solo unos minutos antes que fuera anunciado Archie Biddle. Era un hombre alto, rubio y muy elegante. Cuánta energía creativa había en Archie. Era invertida por él en su arreglo personal. Vestía siempre en forma impecable y a la última moda.
Archie era envidiado e imitado por muchos hombres de su generación, quienes trataban de imitar su elegancia sin lograrlo nunca. A pesar de su apariencia, Archie tenía un corazón de oro. Tenía amigos en todas partes y nadie podía resistir su buen humor y la forma en que estaba siempre dispuesto a ayudar a una persona en dificultades, sin importar las molestias que eso le causara a él. Era hijo de una hermana de Edith, la madre de Cornelia, y el único miembro de la familia que había continuado su relación con ella después que se fugara con Bertram Bedlington. Desde que ella recordaba, Archie los visitaba cada año para asistir a las carreras, y a pesar de las incomodidades que debe haber encontrado en Rosaril, nunca se quejó. Por el contrario, siempre se mostró de buen humor. Al entrar en la salita, su primo sonrió. Cornelia lanzó un grito de deleite y corrió hacia él con las manos extendidas. «Archie, qué gusto me da verte». Él tomó las manos de ella en las suyas y le besó las mejillas, con visible afecto. «A mí también me da gusto verte, nena», exclamó. «Pero, ¿a qué se debe el eclipse?» Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.